Era un martes como cualquier otro, o eso creía yo. La mañana había empezado con el mismo ritual de siempre: café, revisar las noticias rápidas del sector y luego abrir mi bandeja de entrada. Deslicé el ratón, haciendo scroll por los correos de rutina, cuando uno con el asunto «Ajuste operativo, notificación importante» saltó a la vista. No me pareció nada raro al principio. En empresas grandes, los correos de RRHH con avisos burocráticos son el pan de cada día. Hice clic, y la atmósfera de rutina se rompió en un instante. El mensaje era frío, impersonal, como sacado de un manual. Hablaba de reestructuración, de optimización de recursos y de alineación estratégica. Ni una sola palabra de agradecimiento por mis años de servicio, ni una mención a mi nombre. Era un correo masivo, evidentemente. La puñalada, sin embargo, llegó en un párrafo específico, escondido entre la jerga corporativa. Su acceso a los sistemas de la empresa ha sido revocado con efecto inmediato. Sentí un pinchazo. Primero, incredulidad. ¿Despido? ¿Así? ¿Por un correo? Después, una mezcla de rabia y una humillación que me subió por la garganta. Después de todo lo que había hecho por esta empresa de software financiero en Lima, era increíble. Mis dedos, casi por inercia, se movieron hacia la barra de favoritos del navegador. Quería entrar a mi herramienta de gestión de proyectos, esa que usábamos para todo, para ver si había alguna tarea pendiente, alguna nota que debiera guardar. Pero el sistema no me dejó. Intenté mi contraseña, la de siempre, un segundo intento, y luego un mensaje que me heló la sangre. Acceso denegado, usuario inactivo. No era un error amigable de contraseña incorrecta, era un no existes digital. En cuestión de minutos, me habían borrado del mapa. Mientras intentaba digerir la noticia, mi mente, esa que siempre estaba cableada para pensar en sistemas y conexiones, hizo un clic crucial. Llevaba meses liderando los proyectos de integración API. Era mi bebé. Yo había diseñado gran parte de la arquitectura de comunicación entre nuestra plataforma central de inversión y los servicios de nuestros clientes premium. ¿Y mi usuario? Mi usuario no era uno más. Era el usuario principal, el que tenía los privilegios de administrador para gestionar todas las llaves API de la plataforma de inversión. Esas llaves eran el cordón umbilical, la conexión vital que permitía a nuestros clientes más grandes acceder a sus fondos, ejecutar transacciones y ver sus datos en 1900 en tiempo real. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp. Era de Ricardo, un colega del equipo de operaciones que aún tenía acceso al sistema. El mensaje era corto, directo y lleno de urgencia. Oye, Isabela, ¿está la plataforma caída para los clientes premium? El dashboard de accesos acaba de entrar en rojo para varios de ellos. Una locura. Miré el mensaje de Ricardo, luego la pantalla de mi laptop, que seguía mostrando ese maldito correo de despido. No era mi imaginación. No era una coincidencia. La desactivación automática de mi usuario, ejecutada de una manera tan estúpidamente impersonal, había activado una serie de protocolos de seguridad. Protocolos que yo misma había diseñado. Mi mente, con una frialdad sorprendente, empezó a calcular la cascada de fallos que eso implicaría. Y no cualquier fallo. El impacto sería directo en los clientes de mayor valor, los que movían millones. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. No era solo un despido. Era un jaque. Y ellos, en su afán por deshacerse de mí, acababan de mover la pieza equivocada. Llegué a casa, y el silencio era otra forma de gritarme la verdad. La pantalla de mi laptop seguía abierta, mostrando ese correo. Una herida digital, sangrando fría y burocráticamente. La humillación era profunda, no solo por el despido en sí, sino por la forma. Me habían tratado como un número,
una entrada en una hoja de cálculo, después de todo lo que di. Mi mente se fue años atrás, a esa empresa de software financiero en Lima, donde había entregado una parte tan grande de mi vida. Cuántas noches sin dormir me pasé, pegada a la pantalla, resolviendo problemas, depurando código, diseñando arquitecturas. Fines de semana enteros, sacrificados, viendo cómo mis amigos salían o se iban de viaje, mientras yo me quedaba encerrada, con la única compañía de mi monitor. El café era mi mejor amigo, tazas y tazas para cumplir plazos imposibles, para hacer que las cosas funcionaran. Recuerdo el Innovate 100,000, lanzamiento de la plataforma de inversión. Ese fue mi proyecto estrella, mi bebé. Yo fui el pilar técnico, la que tradujo las necesidades de negocio en código que fuera robusto, pero sobre todo, seguro. No era solo programar, era pensar en cada posible fallo, en cada vulnerabilidad, en cada usuario. Pasaba horas con el equipo de producto, entendiendo hasta el último detalle para asegurarme de que la tecnología estuviera a la altura de sus ambiciones. Hubo tantos proyectos específicos. Recuerdo, una vez, el primer trimestre, cuando la plataforma se caía cada 2 por 3 por problemas de concurrencia. Nadie sabía qué hacer. Los ingenieros mayores estaban perdidos. Yo me metí de cabeza, investigué, encontré el cuello de botella en un módulo de procesamiento de datos en tiempo real y reescribí la lógica desde cero. Pasé 3 días y sus noches sin apenas dormir, comiendo en el escritorio, pero lo arreglé. La estabilidad se disparó, y el CEO me felicitó en la reunión mensual, aunque solo fuera 1 minuto. Para mí, significó mucho. O el sistema de reportes financieros. Tardaba horas en generar informes críticos, lo que frustraba a los equipos de ventas y gerencia. Implementé una solución de cacheo distribuido y optimicé las consultas de base de datos, que lo redujo a minutos. El equipo de ventas me adoraba por eso. Les daba la información que necesitaban al instante para cerrar tratos. Y, claro, el sistema de gestión de API Keys, ese que ahora se ha vuelto en su contra. Lo diseñé para ser inquebrantable. Pensé en todos los escenarios de fallo, en cómo proteger a nuestros clientes premium de cualquier intrusión o interrupción. Quería que fuera lo más seguro posible, una fortaleza digital. Fue una de mis mayores contribuciones a la seguridad de la empresa, de la que siempre estuve orgullosa, y que ahora era mi silenciosa arma. Cuántas celebraciones familiares me perdí. Cumpleaños de mis sobrinos, navidades, reuniones importantes con mis padres. Siempre había una entrega. Urgente, un bug crítico que resolver, un despliegue que supervisar. Vacaciones pospuestas, viajes planeados y luego cancelados con mis amigos. La empresa siempre venía primero. Yo creía en lo que hacíamos, creía en mi valor, en que estaba construyendo algo importante y duradero. Di todo, mi tiempo, mi energía, mi ingenio, creyendo que mi lealtad sería recompensada, o al menos reconocida. Pero mi lealtad, mi ética de trabajo, mi compromiso inquebrantable. ¿Para qué? Para recibir un correo frío y anónimo, un párrafo burocrático que me decía que ya no era necesaria. Me trataron como un recurso desechable, como si mi esfuerzo no significara nada. Fue un golpe directo a mi identidad profesional, a la persona que era dentro y fuera del trabajo. Una puñalada fría que me dejó sin aire. Mi teléfono, ese mismo que vibraba sin parar con alertas de producción o llamadas de emergencia a las 2 de la mañana, ahora estaba en silencio. Ni un mensaje personal de Raúl, el CTO, que siempre me pedía un último esfuerzo, Isabela, cuando las cosas ardían. Ni siquiera un lo sentimos mucho, Isabela, del departamento de RRHH, más allá del correo automatizado. Nada. Ese silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Confirmaba lo poco que les importaba, lo poco que valoraban mi existencia. El dolor era palpable, sí.
Pero debajo de todo eso, algo empezó a endurecerse. Una capa fría y resistente, como el acero. El dolor y la humillación me habían estado carcomiendo durante horas. Rumiaba cada detalle, cada palabra del correo, cada recuerdo de mi esfuerzo. Pero, en vez de romperme, esa sensación se fue solidificando, endureciendo por dentro como una roca fría y cortante. No hubo gritos, ni lágrimas, solo una quietud peligrosa se instaló en mi pecho. Me levanté y me miré en el espejo del pasillo. Mis ojos ya no reflejaban la tristeza o la ira de antes. Ahora tenían una chispa diferente, una mirada calculadora, casi helada. Fue en ese momento, mientras me veía, que me di cuenta de algo crucial. La venganza, si es que así se le podía llamar, no iba a requerir ninguna acción activa de mi parte. La empresa, en su prisa por recortar personal y sin pensar en las implicaciones de su propia organización técnica, ya había activado su propia trampa. Mi plan no iba a ser un plan de hacer algo, sino una estrategia de no hacer nada. Iba a dejar que mi propio trabajo, esa ingeniería meticulosa que había construido con tanto sudor, fuera el verdugo. Repasé mentalmente los sistemas que yo misma había creado. Conocía cada protocolo de seguridad, cada temporizador que había configurado, cada medida de contingencia que se activaría en caso de una intrusión o, irónicamente, de una desactivación masiva de accesos clave. Sabía que, al desactivar mi usuario principal, el sistema de gestión de API Keys, diseñado para la resiliencia y la seguridad extrema, automáticamente cortaría las conexiones con los clientes premium si no se restauraba el acceso en un tiempo límite. Y si intentaban forzar una solución sin el conocimiento adecuado, solo empeorarían las cosas. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo de cualquier manipulación no autorizada, incluso de la propia empresa si actuaba de forma descuidada. No voy a mover un dedo, susurré para mí misma, y mi voz sonó extrañamente firme en el silencio de mi apartamento. No los voy a ayudar. Ellos creyeron que podían prescindir de mi valor. Ahora, mi ausencia será su mayor problema. Esa decisión me transformó. De ser una víctima de un recorte de personal, me convertí en la observadora tranquila de un desastre que ellos mismos se habían infligido. La rabia que sentía se canalizó en una disciplina estoica, casi zen. La justicia no vendría directamente de mi mano, sino de las reglas del juego que yo misma establecí, y que ellos, en su arrogancia, ignoraron por completo. Mi silencio, lo sabía, sería mi arma más poderosa. No se trataba de planear, en el sentido tradicional, de sentarme con un cuaderno y un bolígrafo para trazar pasos. Mi planificación era otra cosa. Era el conocimiento profundo de la telaraña digital que yo misma había tejido durante años. Ahora, simplemente me armaba de paciencia y me dedicaba a observar, como una araña en el centro de su red, sintiendo cada vibración, cada temblor en los hilos que conectaban todo. En mi mente, reconstruía la arquitectura del sistema de gestión de API Keys y todos los protocolos de seguridad que había implementado. Cerraba los ojos y veía los diagramas de flujo, las decisiones de diseño que tomé en cada encrucijada. Recordaba las reuniones donde discutíamos los escenarios de fallo, los ¿qué pasaría si? Que yo insistía en cubrir. Cada línea de código, cada configuración, cada temporizador de seguridad que ahora estaba en marcha, todo estaba grabado en mi memoria. Sabía las dependencias, los puntos críticos, los umbrales de alerta. Conocía mi sistema mejor que nadie, porque lo había parido. Podía predecir con una claridad escalofriante los pasos que intentarían mis antiguos colegas y, por supuesto, Raúl, el CTO. Seguramente intentarían restaurar el acceso manualmente, buscar mi usuario en la base de datos y activarlo de nuevo. Pero el protocolo de seguridad que yo diseñé para evitar manipulaciones no autorizadas no lo permitiría.
al detectar intentos de fuerza bruta o soluciones que no validaran la integridad del sistema, el bloqueo se haría total. Yo lo había hecho así precisamente para protegerlo de intrusiones internas o externas. Nunca imaginé que se volvería contra ellos mismos. Sabía que cada intento fallido solo activaría capas más profundas de mi defensa, haciendo el problema cada vez más irresoluble sin mi intervención. Aunque no tenía acceso a los sistemas internos de la empresa, no necesitaba estar dentro para sentir el pulso. Tenía mis propios canales, mis propias antenas. Podía monitorear discretamente las noticias del sector financiero, buscando cualquier mención, cualquier rumor sobre problemas técnicos en plataformas de inversión. Solía leer foros especializados donde la gente compartía sus experiencias con diferentes plataformas. Sabía que si algo gordo pasaba, alguien acabaría comentándolo. Y luego estaba LinkedIn, esa red social que a veces era una ventana a la desesperación silenciosa. No buscaba activamente información confidencial, ni violaría ningún acuerdo. Simplemente observaba. Veía los posts de algunos de mis antiguos colegas. Notaba si sus comentarios se volvían más vagos, si hablaban de semanas complicadas o retos inesperados. No eran confesiones, sino el eco de la tormenta que yo sabía que se estaba gestando. Mi recurso principal no era una herramienta, ni un contacto secreto. Era mi intelecto, mi conocimiento. Yo había documentado exhaustivamente cada sistema, cada proceso, cada decisión de arquitectura. Sabía dónde estaban los manuales, los repositorios de código, las guías de despliegue. Y aunque ahora no me necesitaran, sabía que esos documentos eran la clave. Si buscaban soluciones, tarde o temprano se toparían con mi legado, con las huellas de mi trabajo. Y en esos documentos, en la letra pequeña de los protocolos de seguridad, encontrarían la explicación a su pesadilla. Quizás no la solución, pero sí la razón. Cada hora que pasaba sin que el problema se resolviera, cada pequeño indicio que captaba, confirmaba mi convicción. El sistema estaba funcionando exactamente como yo lo había diseñado. Mi inacción era la fuerza más destructiva que la compañía podía enfrentar. Era una cuenta regresiva silenciosa, y yo, Isabela Rodríguez, era la única que sabía exactamente cuánto tiempo les quedaba antes de que todo se fuera al traste, y no iba a mover un solo dedo para detenerlo. El primer pulso que sentí el martes, ese descenso inicial de accesos para los clientes premium, se convirtió en una avalancha. Era justo como lo había predicho, como lo había diseñado. Los temporizadores que había puesto en marcha, esos protocolos de seguridad de las API keys que esperaban una restauración de acceso legítima para mi usuario principal, no habían recibido ninguna señal. Y, como una sentencia, empezaron a ejecutar su trabajo. Primero, revocando permisos de forma escalonada. Luego, masiva. Sabía que en la oficina el caos ya se habría apoderado de todo. Los equipos técnicos, seguramente en pánico, estarían intentando desesperadamente forzar los accesos. Querrían crear nuevas llaves maestras o simplemente reactivar las antiguas, sin entender la profundidad del sistema. Pero yo había pensado en eso. Recordaba las horas que pasé diseñando esas defensas. Esos intentos, vistos por el sistema como anomalías o, peor aún, como intrusiones no autorizadas, solo activarían el protocolo de bloqueo total de seguridad. Y así fue. Era una trampa que ellos mismos habían activado al ignorar la complejidad de lo que yo había construido. En mi mente, podía ver el efecto dominó. Los dashboards en el centro de operaciones de la empresa, esos que siempre tenían que estar verdes, ahora teñidos de un rojo intenso, parpadeando con alertas críticas. Las alarmas de seguridad, que yo misma había configurado para sonar ante cualquier brecha importante, resonando por los pasillos. Las bases de datos de clientes, que manejaban millones de transacciones cada día, empezando a reportar errores de conexión. La plataforma de inversión, el corazón de su negocio,
esa que dependía de esas API keys para procesar cada movimiento, para mostrar datos en tiempo real, se habría congelado por completo. Y el giro clave, el que realmente dolería. Esos $20 millones, $20 millones en operaciones de clientes, fondos de inversión, movimientos bursátiles, transferencias de capital, todo en un limbo digital, congelados. La palabra resonaba en mi cabeza con una frialdad casi poética. Los sistemas de pago no responderían, las carteras de inversión no se actualizarían. Todo parado, paralizado. El dinero, el motor de su empresa, detenido por mi ausencia. Yo, Isabela Rodríguez, no estaba haciendo nada físicamente. No movía un solo dedo, pero mi mente estaba en el centro de esa tormenta. Me senté en mi sala, con mi propio café, lejos del bullicio y la desesperación de la oficina. Revisaba discretamente las noticias financieras en mi tablet. Era fascinante ver cómo empezaban a aparecer pequeñas menciones, casi imperceptibles al principio, sobre interrupciones inesperadas en una importante plataforma de inversión. Local. Los rumores se propagaban. Luego, fui a Twitter. Siempre hay alguien que se queja. Y ahí estaban, usuarios frustrados, preguntando por qué sus inversiones no se actualizaban, por qué no podían acceder a sus fondos. Las quejas se multiplicaban. Mi venganza no era un acto de ira explosiva, sino una inacción perfectamente calibrada. Era como un maestro de ajedrez que ha puesto a su oponente en una posición imposible y simplemente espera el movimiento fatal. El sistema que yo construí, mi creación, estaba ejecutando su propia forma de justicia. Sin que yo tuviera que levantar un dedo, les estaba devolviendo el golpe. Mi silencio era la banda sonora de su desastre. Dentro de la empresa, el pánico ya no era una posibilidad. Era una realidad palpable, una ola que lo había inundado todo. Yo podía sentirlo a través de los ecos que llegaban a mis oídos, aunque estuviera fuera. Raúl, el CTO, el mismo que había firmado mi despido con su indiferencia, debía estar al borde de un ataque de nervios. Imaginaba su cara, antes tan segura y altiva, ahora contorsionada por la desesperación. Seguramente estaría gritando órdenes, recorriendo los pasillos de TI como un león enjaulado, exigiendo soluciones que nadie podía darle. Sus equipos, mis antiguos colegas, estarían agotados, con los ojos inyectados en sangre por las horas sin dormir, probando una y otra vez soluciones que solo empeoraban el problema porque no entendían la raíz, la verdadera naturaleza del sistema que yo había diseñado. No era un error, era una protección. La desesperación se reflejaba en cada intento por contactarme. Primero fueron mensajes informales de antiguos compañeros, de esos con los que compartía el café de la mañana. Isabela, ¿estás bien? ¿Viste lo de la plataforma? ¿Tienes idea de qué podría ser? Eran mensajes que intentaban ser casuales, pero yo leía la urgencia entre líneas. No respondí. Luego, las llamadas. Primero a mi antiguo número de empresa, el que ya estaba inactivo. Luego, de 1900. Números que reconocía como los de RRHH. Rebotaban, claro. Mi número personal, el que solo tenían unos pocos, permaneció en silencio. No era una cuestión de ignorarlos. Era una cuestión de dejar que el sistema hablara por mí. El impacto externo, ese que había empezado como un murmullo, ahora era un estruendo. Las noticias financieras ya no hablaban de interrupciones inesperadas. Ahora eran titulares. Caos en plataforma de inversión. Millones de dólares congelados. O clientes premium exigen respuestas ante parálisis de fondos. Los foros se llenaban de quejas. Twitter ardía con el hashtag de la empresa, y no precisamente con comentarios positivos. Los clientes premium, los peces gordos que movían sumas astronómicas, estaban furiosos. Y con justa razón. Sus fondos estaban en un limbo digital, sus operaciones congeladas.
no podían acceder a su dinero. Las palabras pérdidas millonarias se escuchaban en cada noticiero económico. Los abogados de la empresa, esos que cobraban fortunas, por defenderlos, debían estar hablando de demandas multimillonarias, de indemnizaciones, de la ruina reputacional que se cernía sobre ellos. El valor de las acciones de la compañía caía en picada. Fue entonces cuando mi teléfono personal, el que había mantenido silente, vibró con una llamada entrante. El número no era de la empresa, pero lo reconocí. Era del CEO, el señor García. El hombre que Isabel rara vez veía en persona, ese que vivía en una burbuja de reuniones de alto nivel y decisiones estratégicas. El mismo que probablemente nunca supo mi nombre, hasta que mi ausencia se convirtió en un agujero negro para su negocio. Respiré hondo antes de deslizar el dedo para contestar. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, profesional, sin el menor rastro de la ira o el dolor de días atrás. «Hola, señor García», dije, como si fuera una llamada de negocios cualquiera. Al otro lado, la voz del CEO, antes siempre altiva y llena de autoridad, ahora sonaba suplicante. Estaba llena de desesperación, de un miedo apenas contenido. «Isabela, por favor, Isabela, ¿eres tú? Necesitamos tu ayuda, urgente. La plataforma está... ¿Sabes lo que está pasando? Nadie puede resolverlo. Han sido días de infierno. ¿Puedes asistirnos? Remunerado, por supuesto. Lo que pidas. Doble, triple, lo que sea necesario. Solo dinos qué hacer». Escuché atentamente su súplica. No hubo regocijo obvio en mi expresión, ni una sonrisa triunfante. Solo una afirmación silenciosa de mi valor, de mi conocimiento, de mi indispensable presencia. El juego había terminado para ellos. Habían subestimado a la pieza más importante del tablero y ahora estaban a punto de ser devorados. No salté a la oportunidad. En cambio, con una frialdad que desarma, empecé a establecer mis condiciones. El tablero, ahora, era mío. Mis condiciones fueron claras, y el señor García, con esa voz suplicante que aún resonaba en mis oídos, las aceptó sin rechistar. Dije que no volvería como empleada, sino como contratista independiente. Exigí un salario triple de lo que ganaba antes, trabajo totalmente remoto, y un contrato de término fijo con cláusulas de indemnización bien gordas por si intentaban cualquier maniobra rara. En ese momento, no hubo disculpas formales, ni palabras de arrepentimiento de Raúl ni de nadie más. Pero no las necesitaba. Mi posición, la forma en que me imploré, lo decía todo. Mi valor ya no era algo que ellos pudieran decidir. Así fue como, unos días después, volví a entrar a Pinto 106. Esas oficinas. No como la Isabela de antes, la que se apresuraba a su escritorio con la cabeza gacha, lista para resolver el próximo problema. Entré con la frente en alto, mi bolso en el hombro, y fui recibida casi con reverencia. Ricardo, el colega que me había mandado el mensaje de WhatsApp sobre la caída, me saludó con una mezcla de alivio y vergüenza en los ojos. Los gerentes, que antes apenas me miraban, ahora me sonreían con una falsedad que no disimulaban, pero que yo ignoré. Me llevaron directamente a una sala de reuniones, donde Raúl y el señor García me esperaban, con los rostros demacrados por la falta de sueño y la preocupación. No perdí el tiempo. Les pedí acceso temporal a los sistemas, pero solo a los que necesitaba. Con mi usuario principal de administrador restaurado, me senté frente a la pantalla. No fue un acto de genio súbito, ni una solución mágica que sacara de la manga. Fue simplemente aplicar mi propio sistema, el que ellos no supieron manejar. Revisé los registros, identifiqué los puntos de bloqueo que yo misma había diseñado y, con unos pocos comandos y ajustes en la configuración de las API keys, el sistema volvió a la vida. Las conexiones se restablecieron. Los dashboards, antes rojos, empezaron a brillar en verde.
Los 20 millones de dólares en operaciones, que habían estado congelados, volvieron a fluir. El alivio en la sala fue casi ensordecedor. Vi a Raúl bajar la cabeza, avergonzado. El señor García respiró hondo, como si le hubieran quitado un peso de encima que duraba días. No hubo gritos de alegría, solo un silencio lleno de la vergüenza de saber que una sola persona, la que habían descartado, era la única que podía haberlos salvado de la ruina. Había resuelto la crisis en cuestión de minutos, demostrando que yo era la única clave, la única que entendía la complejidad de lo que habíamos construido. Cumplí mi contrato temporal, por supuesto. Mi trato fue claro. No solo iba a resolver el problema, sino que también entrenaría a un nuevo equipo para que esto no volviera a pasar. Y, bajo mis términos, exigí que toda la documentación que yo había creado y que ellos habían ignorado se mantuviera actualizada y fuera accesible para el equipo. Me aseguré de que hubiera un plan de contingencia, un protocolo de escalamiento que no dependiera de una sola persona. Una vez que todo estuvo estable, una vez que el nuevo equipo estuvo capacitado, y yo supe que la empresa no volvería a caer en la misma trampa por falta de conocimiento, llegó el momento de mi partida. Esta vez, no fue un correo frío el que me despidió. Fui yo, Isabela Rodríguez, quien eligió renunciar. Fue una decisión empoderada, no un despido humillante. Había recuperado mi dignidad, había demostrado mi valor de la manera más contundente posible y había sentado un precedente. Ahora, ya en un nuevo rol, o quizás preparando mi siguiente jugada profesional con mucho más cuidado, siempre pienso en lo que pasó. Recortaron personal, pero el sistema recortó su acceso al dinero. Creían que mi valor era dispensable, pero olvidaron que yo construí los cimientos sobre los que se apoyaba toda su fortuna. A veces, la justicia no es una espada que se blande con furia. A veces, la justicia es la fría lógica de la programación, un ciclo kármico donde la negligencia se paga con la paralización. Esa empresa sufrió pérdidas millonarias, no solo de dinero, sino también de reputación. Y el costo de mi recontratación, con todas mis condiciones, fue una lección aprendida de la manera más difícil. ¿Y tú, alguna vez sentiste que tu valor fue subestimado, solo para ver cómo tu ausencia causaba el caos? Cuéntanos tu historia en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Café Frío y Venganza y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de justicia laboral. Hasta la próxima, y que el karma siempre esté de tu lado.